Hola, bienvenido al canal. En este vídeo quiero hablarte del que yo creo que es el cultivo más fácil del huerto, los ajos. Los ajos, conocidos como Allium cepa, son un cultivo facilísimo, imprescindible en tu huerto, tanto si cultivas en bancales, en el suelo o en maceta. Antes se creía que eran un cultivo procedente de esta zona del Mediterráneo, pero recientes estudios muestran que no, que proceden de Asia. A nosotros no nos faltan nunca en el huerto. Es un cultivo muy largo y su época de siembra empieza justamente ahora, en otoño. Los manuales dicen que debe sembrarse aproximadamente entre 6 y 8 semanas antes de la primera helada. Esto, dependiendo de tu clima, querrá decir una época u otra de siembra. Sí, lo has oído bien, antes de la primera helada, y es que a los ajos soportan muy bien el frío del invierno. Si vives en un clima muy frío, entonces hay quizá quien siembra a principios de primavera, cuando aún hay heladas, pero si no es así, si tu clima es templado como el nuestro, puedes sembrar tus ajos ya en otoño. Los ajos se pueden sembrar enteros, toda la cabeza, o sembrar los dientes de ajo. Lo que es muy importante que tengas en cuenta es la direccionalidad de los dientes a la hora de ponerlas en el suelo. Si eliges sembrar los dientes uno por uno, entonces es importante que esta punta quede hacia arriba y esta quede hacia abajo. Por aquí van a salir las raíces y por aquí se va a desarrollar el tallo, y por eso debes ponerlo en esta dirección en el suelo. Los ajos me traen muy buenos recuerdos. Hace unos años, cuando vivíamos en el campo, en comunidad, solíamos intercambiar trabajo por productos con un agricultor cercano. Él cultivaba cereales, cosa que es difícil de autoabastecerse si no tienes maquinaria, y le intercambiábamos esos cereales por nuestra mano de obra. Este agricultor solía plantar unas filas interminables de ajos en el campo y nosotros íbamos de vez en cuando a ayudarle a quitar las hierbas adventicias o a cosechar los ajos. Y te cuento esto porque él solía decirnos que cuando se siembran los ajos, estos siempre deben de ver al agricultor marcharse del campo. Lo que se traduce en que a la hora de sembrar el ajo siempre dejas una puntita por arriba que se vea, no lo entierras completamente en el suelo. Bien, yo no estoy muy de acuerdo con esta afirmación, aunque es algo tradicional que se dice. Mi experiencia es que si lo entierras un poco más de la cuenta, el ajo igualmente va a salir. La cuestión es no enterrarlo demasiado. Como mucho, el diámetro del ajo es lo que se dice que se puede enterrar, es decir, no tiene por qué sobresalir de la tierra. La experiencia me dice que cuando cultivamos para ajos tiernos es mejor no enterrarlo demasiado, porque si no, a la hora de arrancarlo es más difícil. En cambio, si vamos a cultivar para ajo seco, entonces no hay problema en que lo enterremos más o menos. Como ya debes haber supuesto, con los ajos se hace siembra directa, no tiene ningún sentido hacer semilleros. Eso sí, búscales un lugar bien soleado, agradecen una buena exposición solar y es un cultivo típicamente de secano, así que no va a requerir mucho riego. Son ideales para poner en cualquier rinconcito del huerto. Si como nosotros cultivas en Square Food y vas a hacer ajo para ajo tierno, entonces puedes poner 16 dientes de ajo por cada square foot. O si vas a cultivar para ajo seco, entonces puedes poner 4 o 5 por square foot. Si tienes dudas a la hora de saber cuántas plantas puedes poner por square foot, te dejo por aquí un enlace a la guía más completa que hay ahora mismo sobre el square foot. Puedes descargártela en nuestra página web. Aquí en España usamos mucho la clasificación de ajo blanco o ajo morado para diferenciarlos, pero a mí me parece que es una clasificación muy poco útil y que no nos aporta una información demasiado valiosa. Hay muchísimas variedades blancas, muchas moradas, algunas incluso rojas o marrones. Los angloparlantes, en cambio, tienen otra clasificación que a mí me parece muchísimo más útil. Nos hablan de ajo de cuello duro y ajo de cuello blando. Los ajos de cuello duro son Allium sativum o Phioscodorum, es la subespecie, y se diferencian de los ajos de cuello blando precisamente por eso, por el cuello. Y es que los ajos tienen cuello
Llamamos cuello al principio del tallo del ajo y se diferencian estos dos tipos de una manera muy clara, incluso cuando el ajo está seco. Mira, este que tengo por aquí, por ejemplo, es uno de cuello duro. ¿Ves? Aquí tiene un tallo central que se diferencia perfectamente. Este tallo central hace que los dientes de ajo se distribuyan alrededor. Los ajos de cuello duro suelen tener menos dientes que los de cuello blanco y estos están distribuidos uniformemente alrededor del cuello. Son ideales para climas fríos, ya que requieren un proceso de vernalización. Lo que requieren en realidad es que estén más o menos unos 40 días a 4 grados o menos de temperatura. Existen más de 200 variedades de ajos de cuello duro, pero se pueden clasificar más o menos como en 3 grupos. El primero de ellos sería los ajos rocambole. Lo que más los caracteriza es que son de color marrón. Luego están los porcelana, que tienen ese color blanco satinado. Y por último están los morados, que su propio nombre indica. Otra característica es que se conservan menos que los ajos de cuello blando, aproximadamente entre 3 y 5 meses dependiendo de la variedad. Aunque no tienes que preocuparte por esto, porque más adelante en el vídeo te voy a hablar de cómo conservar los ajos. Antes me gustaría explicarte una curiosidad sobre los ajos de cuello duro. Y es que estos florecen. Ese tallo al final acaba dando un tallo floral y al final una flor, y estos se comen. En catalán se llaman còbols, no he encontrado el nombre en castellano, pero tienen una textura tipo espárrago y un sabor tipo ajo tierno. Son una delicia. Salen en primavera, florecen en primavera y nosotros no falta en nuestra mesa todas las primaveras una tortilla de còbol. Si te animas a sembrar ajos de cuello duro este año, verás que en primavera, entre las hojas, aparece un tallo floral que se retuerce como la cola de un cerdito. Antes de que la flor se abra, debes de cosecharlo. Es muy sencillo hacerlo, simplemente cógelo lo más abajo posible y estira. Intenta arrancar simplemente el tallo floral dejando el resto del ajo en el suelo. Este tallo floral lo puedes hacer sofrito con un revuelto de huevo y queda delicioso. Sé que a este tallo floral en catalán se le llama còbol y la actividad de arrancarlos es escobular. Sé que en inglés se llaman escapes, pero no sé cómo se llaman en castellano. ¿Y tú lo sabes? Si lo sabes, déjamelo en comentarios. Los ajos de cuello blando son otra subespecie diferentes. Es Allium sativum sativum. Se caracterizan por tener muchos más dientes y no tienen ese eje central que tienen los de cuello duro, sino que están desordenados. Esto hace que cada ajo produzca muchos más dientes. Son ideales para climas templados, ya que no requieren proceso de vernalización. Son mucho más productivos y además maduran antes. Se conservan mucho mejor que los anteriores y son los que se usan típicamente para hacer trenzas de ajo. Si los de cuello duro duraban entre 3 y 5 meses, estos de cuello blando se pueden aguantar hasta un año dependiendo de la variedad. Como te comentaba antes, ahora en otoño es el momento de sembrarlos en nuestro clima. Piensa que es un cultivo muy largo y el espacio que va a ocupar en tu huerto lo va a ocupar durante mucho tiempo. Los vas a cosechar a principios de verano. Los ajos tiernos no son más que ajos inmaduros, así que si los cosechas antes vas a tener ajos tiernos. Si los dejas hasta el final, hasta que se seque la planta, entonces vas a tener ajos secos. Aunque parezca magia, de un solo diente de ajo se reproduce toda una nueva cabeza si lo quieres dejar para ajo seco. Son un cultivo muy rústico, típicamente de secano, así que no te vas a tener que preocupar demasiado por sus riegos. De hecho, yo te desaconsejo que los tengas en tierra muy húmeda. Necesitan estar en la tierra más bien seca y bien drenada. Son muy resistentes a enfermedades, solo hay unas pocas que les afectan, como por ejemplo la podredumbre verde causada por el hongo penicillium. La detectarás muy fácilmente porque verás que aparece una pelusilla blanca por encima de los dientes. Sucede porque por las heridas, si el diente de ajo tiene heridas, al sembrarlo por ahí entra el hongo y cuando se reproduce el micelio, entonces verás esa pelusilla, verás que la planta decae. Es muy sencillo de evitar, simplemente no siembres ajos que estén dañados. Aunque sea una enfermedad típica de los ajos, es la roya. El hongo que la causa es Puccinia alli.
está en el aire y entra en la planta a través de los estomas, que son esas aberturas que tienen las hojas por las cuales entra el CO2 y sale el oxígeno y la planta puede respirar. La detectarás enseguida porque verás que en las hojas empiezan a aparecer unas pequeñas pústulas de un color marrón rojizo, que es el hongo propiamente. Es un hongo que aparece en lugares muy húmedos, por eso también te recomiendo que riegues poco tus ajos, y se soluciona de una manera muy sencilla, con la decocción de Quissetum arvense, también conocido como cola de caballo. Esta planta tiene un alto contenido en sílice que tiene un gran poder secante y como seca perjudica este hongo y así es como puedes eliminarlo de tus ajos. Existen otros hongos que pueden afectar a los ajos, pero son tan raros de encontrar que realmente creo que no vale la pena dedicarles un espacio en este vídeo. Los nemátodos tampoco, prácticamente ni les afectan, pero sí que hay algunas enfermedades, especialmente plagas, que les afectan durante su conservación y almacenamiento. El ácaro del ajo, la polilla y algunos así. Básicamente son insectos que se reproducen dentro de los dientes de ajo. Los verás muy fácilmente, aparecerán unas manchas de color marrón en tus ajos y eso querrá decir que dentro seguramente se está reproduciendo el gusano de algunos de estos lepidópteros o ácaros. Lo más sencillo simplemente es retirar esa cabeza de ajo afectada, vigilar que las otras no tengan y ya está, así la infección no se extenderá. Los ajos se pueden comer directamente cosechados, no hay nada más bueno que un ajo recién cogido del huerto. Pero si tienes mucha producción y quieres guardarlos para tener durante todo el año, es necesario que lleves a cabo un proceso de curado. Esto es una parte fundamental y no mucha gente lo sabe. Y me estoy refiriendo especialmente a los ajos secos. Los ajos tiernos obviamente te los comes en el momento de la cosecha. Si quieres guardar tus ajos para todo el año, lo primero que debes hacer es tener en cuenta el momento de la cosecha. Hay que dejar que la planta se agote lo máximo posible, es decir, que se seque en el suelo. Cuando la coseches, puedes simplemente agitarla un poco para quitarle la tierra, pero es muy importante que no la laves, ya que lo que queremos es precisamente secar la planta. No les cortes las raíces, no les quites las hojas. Durante el proceso de curado, los bulbos van a seguir absorbiendo nutrientes de estas partes de la planta. Y sobre todo, no los apiles. Busca un lugar seco, aireado y sobre todo al abrigo del sol directo, ya que los ajos tienen ciertas sustancias que cuando les toca el sol directamente se degrada, con lo cual estaría perdiendo propiedades. Dependiendo del clima, este proceso puede durar más o menos tiempo. Si tienes un clima más húmedo, tardará más. En un clima más seco, en 2 o 3 semanas puedes tener ya tus ajos listos para almacenar. Sabrás que ha llegado el momento de almacenarlos cuando las hojas estén quebradizas y las raíces también. Para almacenarlos hay un montón de técnicas. Hay quien usa unas mallas de red y las cuelga. Con los ajos de cuello blando puedes hacer esas bonitas trenzas que adornan las cocinas y las despensas de mucha gente. Y los de cuello duro, lo que se suele hacer típicamente es atarlos en ramilletes y colgarlos del techo. Si tienes muchísima producción de ajo de cuello duro, ya que no se conserva tanto tiempo, hay algunas recetas muy interesantes que puedes hacer. Por ejemplo, el ajo fermentado con miel o lactofermentado. Y esto es súper interesante ya que tiene un pH muy bajo, lo cual hace que se conserve durante mucho tiempo. Están deliciosos. Si quieres estas recetas con ajo, déjanoslo en comentarios y haremos un vídeo. La manera tradicional de guardar la propia simiente del ajo es precisamente conservar algunos de estos dientes y sembrarlos al año siguiente. Este es un tipo de reproducción asexual, es decir, los ajos que vas teniendo año tras año tras año son clones, son exactamente iguales. Y es que desde que los humanos domesticamos esta planta hemos estado reproduciéndola de esta manera, así que hoy en día ya se considera que son unas especies estériles y es que conseguir semillas de ajo es realmente complicado. Fíjate que los ajos de cuello blando ya ni siquiera florecen y los de cuello duro, cuando lo hacen, lo abortan la semilla. Al abrirse la flor, cuando ésta se poliniza, empieza la creación de la semilla. Pero entonces el ajo hace un bulbilo y cuando empieza la creación del bulbilo se aborta la semilla. El bulbilo son esas bolitas que vemos en las flores y que mucha gente cree que son las semillas, pero no es así, son pequeños bulbos de ajo. Puedes usarlos para cocinar si quieres,
Pero si lo que quieres es obtener una verdadera semilla de ajo, lo que debes hacer es que cuando empiecen a formarse estos bulbiles los retires, porque así la planta no aportará a la creación de la verdadera semilla. Es un proceso realmente delicado, tienes que estar atento a cuando empiece a formarse el bulbillo y luego con pinzas ir quitándolos. Aunque es muy interesante hacerlo, porque si consigues semillas de ajo, al año siguiente podrías tener ajos milenarios en tu huerta. Como llevamos siglos reproduciendo ajos de manera asexual, estos aún tienen los genes de los ajos de hace miles de años, ya que no son el fruto de cruces en los cuales se va perdiendo diversidad genética inevitablemente. Si consigues tener tus propias semillas de ajo, cosa que te invito a hacer, podrías tener en tu huerto esos ajos de hace miles y miles de años. Y para ir acabando este vídeo me gustaría hacerte una pequeña reflexión. En biología a veces es difícil definir claramente cómo se relacionan las especies, si es una simbiosis, un comensalismo, pero una de las fronteras que hemos puesto es que al parasitismo se lo caracteriza porque una especie parásita limita la capacidad de reproducirse sexualmente de otra especie. Yo me pregunto si es esto lo que hemos hecho nosotros con los ajos. ¿Y tú qué opinas? Yo me despido hasta el próximo vídeo.